Hay momentos en la vida donde todo parece estancado, donde el alma clama por respuestas y el silencio de Dios parece más fuerte que su voz. Momentos en los que el corazón desea avanzar, pero las puertas se cierran una tras otra. En ese instante, muchos se sienten abandonados, confundidos, atrapados entre su fe y su desesperación. Pero lo que muchos no entienden es que Dios no se ha ido. Simplemente está trabajando en el alma, no en el entorno. Porque antes de cambiar lo que te rodea, Él desea cambiar lo que te habita. La Biblia está llena de historias, donde la espera se convirtió en el terreno fértil del crecimiento. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Y todo eso ocurrió antes de que se convirtiera en gobernador de Egipto. A primera vista parecía olvido, pero era formación. Cada lágrima que derramó, cada noche en soledad, cada injusticia, eran herramientas que Dios usaba para hacer madurar su espíritu. Porque Dios no bendice a cualquiera con responsabilidad. Él prepara a sus hijos en el silencio, en el quebranto, en la soledad donde nadie aplaude, pero donde el alma se fortalece. Hay procesos que duelen no porque Dios se haya alejado, sino porque se está acercando a lo más profundo del corazón. Está arrancando la dependencia del mundo para cultivar una fe que no se rompe. Muchos piden bendición, pero no todos están listos para sostenerla. Por eso Dios trabaja en secreto. No te da lo que deseas de inmediato, sino que trabaja primero en lo que necesitas. David fue ungido rey, pero no subió al trono de inmediato. Primero tuvo que huir, esconderse, luchar con bestias y hombres, vivir en cuevas y aprender a depender solo de Dios. Así es como el Señor moldea a los líderes, los siervos fieles, los guerreros de espíritu. No con comodidad, sino con pruebas que sacan a la luz el carácter. Hay una verdad bíblica que muchos ignoran. Dios no tiene prisa. Su tiempo no se mide con relojes, sino con propósitos. Cuando parece que nada ocurre, en realidad todo se está preparando. El desierto no es un castigo, es una escuela. Es en el desierto donde Dios habla cara a cara. Es ahí donde el alma se limpia de toda distracción y aprende a escuchar con claridad. Israel pasó 40 años caminando por el desierto no porque Dios los hubiera olvidado, sino porque necesitaban dejar atrás su mentalidad de esclavos. Dios no quería llevar esclavos a la tierra prometida. Quería llevar hombres y mujeres libres. Y la libertad no empieza con un decreto, empieza con una transformación interior. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue el diablo. Fue el Espíritu de Dios quien lo condujo allí, para que antes de su ministerio pasara por la prueba, porque la prueba revela lo que realmente hay en el corazón. El crecimiento espiritual no viene por lo que recibes, sino por lo que superas. El carácter no se construye con palabras, sino con perseverancia, con decisiones silenciosas, con fidelidad cuando nadie está mirando. No hay fe verdadera sin espera. No hay madurez espiritual sin proceso. La Biblia nos enseña que aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados, pero también nos recuerda que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No el que empieza bien, sino el que permanece. Por eso, si hoy estás en un tiempo de espera, no lo desperdicies. No lo llenes de quejas, llénalo de oración. No te sientas derrotado, siéntete llamado, porque el que Dios permite que espere, también es el que Dios está preparando para algo mayor. La paciencia no es pasividad, es confianza activa. Es aprender a caminar aun cuando no hay señales visibles. Es creer cuando todo alrededor grita lo contrario. Es sembrar aunque el terreno parezca seco. Es alabar aun cuando las lágrimas no cesan. Y esa clase de fe es la que Dios honra. Esa fe que no necesita ver para seguir creyendo. Esa fe que se aferra a la palabra incluso cuando todo parece perdido. Recuerda lo que dice Isaías. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esperar no es estancarse, es prepararse. Es crecer en lo invisible. Es fortalecer las raíces para cuando llegue el momento de florecer. Porque Dios no permite sufrimientos inútiles. Todo tiene propósito. Incluso la noche más oscura precede al amanecer más brillante. No te desesperes si el camino es largo. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. Moisés esperó 80 años antes de liberar a su pueblo. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio.
porque en el reino de Dios el tiempo no es pérdida, es perfección. Lo que hoy parece demora, mañana será testimonio. Lo que hoy parece un obstáculo, será el impulso que te eleve. Pero necesitas mantener tu fe firme, tu mirada en lo eterno y tu corazón humilde. El crecimiento personal verdadero no viene de motivaciones vacías, sino de una fe arraigada en la palabra. Es en la Escritura donde encontramos no solo consuelo, sino dirección. Porque toda la Biblia es una carta viva escrita por un Dios que forma, guía y transforma. No te apoyes en tu entendimiento, apóyate en lo que Él ha dicho. No vivas por lo que ves, vive por lo que crees. Porque al final, los que creen sin ver son los que más profundamente conocen el corazón de Dios. Y cuando llegue tu tiempo, cuando la espera haya cumplido su propósito, cuando el corazón esté firme y el carácter esté listo, verás que todo valió la pena. Porque Dios no llega tarde, llega cuando ya no queda orgullo. Cuando la fe está madura y el alma sabe que lo importante no es lo que recibe, sino lo que se ha convertido en el proceso. Muchos quieren que Dios los use, pero pocos están dispuestos a ser quebrados. Sin embargo, en la palabra está claro. Antes de la multiplicación, debe haber entrega. Antes de la exaltación viene la humillación. Antes del milagro se requiere obediencia. Es el principio del reino. El trigo debe morir para dar fruto. El vaso debe pasar por el fuego para ser útil. El corazón debe ser moldeado, aunque duela, para que no se pierda en la bendición cuando ésta llegue. La vida espiritual no se mide por cuántas veces se ora en público, sino por cuán profundo se ha luchado en lo secreto. Jacob fue transformado en Israel, no en la multitud, sino solo en la noche, luchando con el ángel. Fue en la oscuridad donde dejó de ser el hombre, astuto para convertirse en el heredero de una promesa eterna. Así ocurre con el alma que decide no rendirse. Hay batallas que se pelean con lágrimas, de rodillas, sin testigos, pero que cambian el destino. El crecimiento personal sin Dios es solo maquillaje emocional, pero el crecimiento que viene desde la palabra, desde lo profundo del espíritu, transforma al ser completo. No se trata solo de tener paz, sino de tener propósito. No se trata de buscar felicidad, sino santidad. Porque la meta del creyente no es sentirse bien, sino parecerse más a Cristo. Y Cristo no creció en palacios, creció en el silencio de Nazaret. No fue educado en academias de fama, fue formado en la obediencia. Y aunque era el Hijo, aprendió por lo que padeció. ¿Puedes tú decir que estás dispuesto a crecer así? ¿A través del padecimiento? ¿A través del silencio de Dios, que no es rechazo sino instrucción? Muchos hoy solo quieren promesas cumplidas, pero no quieren cargar el peso de esas promesas. El alma inmadura quiere resultados sin esfuerzo, pero el alma madura sabe que toda herencia conlleva carga, que todo llamado implica cruz, y que todo crecimiento verdadero implica renuncia. Dios quiere hijos fuertes, no frágiles emocionalmente, personas que no se quiebren con el rechazo, que no abandonen su fe cuando los resultados no lleguen de inmediato. Él desea formar guerreros de oración, servidores humildes, corazones que amen más la verdad que el reconocimiento. Porque en esta generación se buscan aplausos, pero en el reino de Dios se busca obediencia. Jesús mismo dijo que no todo el que dice Señor, Señor, entrará, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad de Dios requiere madurez, requiere fe cuando no entiendes, perseverancia cuando nadie te acompaña, y confianza cuando no ves el fruto. La vida del creyente no está hecha para evitar el dolor, sino para trascender a través de él. Es ahí donde se crece. Es ahí donde la palabra deja de ser teoría y se convierte en sustento. Es ahí donde el salmo se vuelve carne. Y puedes decir como David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es ahí donde no necesitas respuestas, porque la presencia de Dios es suficiente. Donde no buscas explicaciones, porque tu espíritu se ha anclado a una fe que ya no depende de la lógica. Cada espera en la Biblia tiene propósito. Ana esperó años por un hijo, y cuando llegó Samuel, fue un profeta que cambió el destino de Israel. El pueblo esperó siglos por un Mesías, y cuando vino, lo hizo en un pesebre. El mundo no estaba listo, pero el cielo sí. Así obra Dios, a su tiempo. No para cumplir nuestros caprichos, sino para manifestar su gloria.
Y esa gloria no se revela en lo fácil, sino en lo inexplicable. Cuando después de años de prueba, puedes levantar la cabeza y decir, todo esto valió la pena, porque conocí a Dios más profundamente en el sufrimiento que en la comodidad. Si estás pasando por un proceso difícil, no lo maldigas. Pregunta qué Dios está formando en ti. Si sientes que estás esperando demasiado, recuerda que Dios no está limitado por el tiempo. Él no llega tarde. Él llega cuando el alma ya no lo busca por lo que da, sino por lo que Él es. Esa es la meta. No que consigas lo que pediste, sino que te conviertas en alguien que refleje el corazón de Cristo. Porque cuando eso ocurre, incluso si no recibes lo que querías, tienes todo lo que necesitas. Tienes a Dios. Y quien tiene a Dios, ha alcanzado la plenitud, porque la verdadera superación no es emocional, es espiritual. No es mental, es bíblica. No es un cambio de pensamientos, es una renovación del espíritu. Es dejar de luchar contra Dios y empezar a caminar con Él. Es rendirse, pero no por debilidad, sino por madurez. Es entender que los planes del Señor son más altos que los nuestros, y que lo que Él permite no es para destruirte, sino para purificarte. Cada lágrima contada, cada noche sin dormir anotada, cada oración sin respuesta escuchada. Dios no es indiferente. Él está presente, incluso cuando no lo sientes. Está trabajando, incluso cuando tú crees que nada ocurre. Y si permaneces fiel, verás su mano. No siempre como esperabas, pero sí como más lo necesitabas. Porque el crecimiento que viene de Dios no es para satisfacer tu ego, sino para edificar tu alma.